En el Evangelio de hoy hay una pregunta que a mí me impacta, me interpela, me hace reflexionar y es, ¿vas tú a tener envidia porque yo soy bueno? Para apreciar la parábola original de Jesús, debemos situarnos en el contexto de su época. Debemos tener en cuenta que los recién llegados, los que entraron en la tarde a la viña, no eran gente holgazanes que no quisieran trabajar. Eran jornaleros que necesitaban un trabajo. El hecho de que todavía estuvieran esperando a las 5 de la tarde muestra lo mucho que necesitaban trabajar. En la época de Jesús, si un hombre no encontraba trabajo un día, su familia a menudo no comía. La mayoría de la gente vivía de día en día. Esta es una de las causas que la oración del Padre Nuestro dice: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿No se han fijado ustedes cómo hay personas esperando en los alrededores de Home Depot para ver si se les presenta un trabajo? Si ustedes se fijan, hay muchísimos que están ahí esperando ver si alguien los contrata. Lo mismo trabajan como albañiles, carpinteros o pintores. Y creo que si alguien les pide hacer un cohete, va a haber alguno que le va a decir que él lo hace. Esa es la necesidad de trabajar. Y esta es una de las parábolas, junto con la del hijo pródigo y la del buen samaritano, que a mí más me gustan, me llenan y me dan esperanza. Todas hablan de la misericordia de Dios. Esta parábola es tan revolucionaria que seguramente después de 20 siglos no nos atrevemos todavía a tomarla en serio. ¿Será verdad que Dios es bueno incluso con aquellos que apenas pueden presentarse ante Él con méritos y obras? ¿Será verdad que en su corazón de Padre no hay privilegios basados en el trabajo más o menos meritorio de quienes han trabajado en su viña? Todos nuestros esquemas se tambalean cuando hace su aparición el amor libre e insondable de Dios. Por eso nos resulta escandaloso que Jesús aparezca a olvidarse en su tiempo de los piadosos, cargados de méritos, y se acerque precisamente a los que no tienen derecho a recompensa alguna por parte de Dios, a los pecadores que no observaban la alianza, o a las prostitutas que no tenían acceso al templo. Nosotros nos encerramos a veces en nuestros cálculos sin dejarle a Dios ser bueno con todos. No toleramos su bondad infinita hacia todos. Hay personas que no se lo merecen y nos parece que Dios tendría que dar a cada uno su merecido y solo su merecido. Y algunos se atreven hasta a decir: si fulano va al cielo, yo no quiero estar con él. Menos mal que Dios no es como nosotros. Desde su corazón de Padre, Él sabe regalar también su amor salvador a esas personas a las que nosotros no sabemos amar. A esta parábola se le solía llamar la parábola de los obreros de la viña. Sin embargo, el protagonista es el dueño de la viña y algunos investigadores últimamente la llaman la parábola del patrono que quería trabajo y pan para todos. La conducta del dueño es extraña. No parece urgido por la vendimia, por la cosecha. Lo que quiere es que aquella gente no se quede sin trabajo. Por eso sale incluso a última hora para dar trabajo a los que nadie ha llamado. Y por eso al final de la jornada les da a todos el denario que necesitaban para cenar esa noche, incluso a los que no lo han ganado.
¿Qué está sugiriendo Jesús? Es que Dios no actúa con los criterios de justicia e igualdad que nosotros manejamos. ¿Será verdad que más que estar midiendo los méritos de las personas, Dios busca responder a nuestras necesidades? No es fácil creer en esa bondad insondable de Dios de la que habla Jesús. A más de uno le puede escandalizar que Dios sea bueno con todos, lo merezcan o no, sean creyentes o agnósticos, invoquen su nombre o vivan de espaldas a Él. Pero Dios es así. Y lo mejor es dejarle a Dios ser Dios, sin empequeñecerlo con nuestras ideas y nuestros esquemas. Muchos cristianos tenemos la imagen del Dios justiciero del Antiguo Testamento. Otros tenemos la imagen de nuestros propios miedos y fantasmas. Entonces, la bondad de Dios con todas sus criaturas queda como perdida o distorsionada. Una de las tareas más importantes en una comunidad cristiana será siempre ahondar cada vez más en la experiencia de Dios vivida por Jesús, de un Dios que es Abba, que es mami, que es papi. Solo los testigos de ese Dios misericordioso pondrán una esperanza diferente en el mundo. Y lo voy a repetir porque es bien importante. Solo los testigos de ese Dios misericordioso pondrán esperanza diferente en el mundo. Yo me he encontrado con muchas personas que tienen miedo a morirse porque tienen miedo a encontrarse con Dios. Nadie quiere morirse, pero tenerle miedo a Dios no tiene sentido, porque Dios es puro amor, compasión y misericordia, y solo quiere nuestra salvación. Nuestra condenación depende de nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, que es la vida, nos acercamos a la muerte espiritual. Pero esto no sucede por nuestra propia voluntad, por nuestro libre albedrío. Pero la voluntad de Dios, repito, es que nos salvemos, y nuestra salvación depende de la misericordia de Dios, el único que nos puede salvar. Y eso me da tremenda esperanza, porque tengo fe en su amor y su misericordia. Y en base a esto, yo no puedo juzgar a nadie. Ante la misericordia de Dios, hay que caer de rodillas y callarse la boca. Como muchos saben, yo fui capellán del cementerio católico y normalmente los casos más difíciles son los de personas que se suicidan. Antiguamente y erróneamente, los cementerios católicos no dejaban enterrar en sus terrenos a nadie que se hubiera suicidado. Los consideraban condenados. Gracias a Dios esa mentalidad cambió. Las personas que se suicidan no están en su pleno juicio, pero aún muchos familiares lloran pensando que estas personas no se salvan. Y voy a contarles una experiencia que tuve. Un día, luego de terminar un servicio en la capilla principal del cementerio, se me acercó uno de los empleados para decirme que en otra parte de la capilla había una mamá joven que venía todos los días y se ponía a llorar. Me acerqué a ella y le pregunté que si me podía sentar al lado de ella. Era una mujer joven, de 40 y pico cortos, pero parecía más joven. Y estaba llorando inconsolablemente. Y me contó, así con estas palabras, que su bebé se había suicidado hacía 2 semanas. Tenía como 21 años, pero lo que más le dolía, me decía, era que por esto se hubiera condenado. Y estuve hablando con ella largo rato sobre la misericordia de Dios
y como ninguno de nosotros podemos juzgar lo que otra persona ha hecho, ni conocemos nada sobre el encuentro que ha tenido Dios, ese Dios misericordioso, en quien ponemos toda nuestra esperanza con la persona. Al final se quedó más tranquila. Yo regresé varias veces a la capilla en los días subsiguientes, pero no me pude encontrar con ella otra vez. Decimos con razón que Dios es un misterio insondable, pero hemos de confesar que muchas veces los creyentes, incluyendo los eclesiásticos, hablamos de Él como si lo hubiéramos visto y conociéramos perfectamente su modo de ver las cosas, de sentir y de actuar. Lo peor es que al encerrarlo en nuestras visiones estrechas y ajustarlo a nuestros esquemas, terminamos casi siempre por empequeñecerlo. El resultado es que con frecuencia ponemos la imagen de Dios muy poco humano, como nosotros, y a veces menos humanos. Son bastantes, por ejemplo, los que se creen en un Dios cuyo quehacer esencial consiste en anotar los pecados y méritos de los humanos para retribuir exactamente a cada uno sus obras, como si Dios fuera un contador o una computadora. Podemos imaginar un ser más inhumano que alguien dedicado a esto durante toda su existencia, a mandar pruebas, enfermedades y muertes. La parábola del dueño de la viña introduce una verdadera revolución en la manera de concebir a Dios. Según Jesús, la bondad de Dios es insondable y no se ajusta a los cálculos que nosotros podamos hacer. Dios no hará injusticia a nadie, pero lo mismo que el Señor de la viña hace con su dinero lo que quiere, sin que nadie tenga derecho a protestar envidiosamente, así también Dios puede regalar su vida, incluso a los que no se las han ganado. Según nuestros cálculos, hemos de aprender una y otra vez a no confundir a Dios con nuestros esquemas religiosos y morales. Hemos de dejar a Dios ser más grande que nosotros. Hemos de dejarle sencillamente ser Dios. Creer en un Dios amigo incondicional puede ser la experiencia más liberadora y gozosa que se puede imaginar, la fuerza más vigorosa para vivir y morir. Y repito, creer en un Dios amigo, incondicional, misericordioso, que perdona, que nos ama, puede ser la experiencia más liberadora y gozosa que se puede imaginar, la fuerza más vigorosa para vivir y para morir. Creer en un Dios justiciero y amenazador puede convertirse, por el contrario, en la neurosis más peligrosa y destructora del ser humano, y esto lo han experimentado mucha gente. Dios es bueno con todos, lo merezcamos o no, seamos creyentes o seamos ateos. Su bondad misteriosa desborda todos nuestros cálculos y está más allá de la fe de los creyentes y del ateísmo de los incrédulos. Ante este Dios, lo único que cabe es el gozo agradecido y la confianza absoluta en su bondad. Cuando olvidamos todo esto, estamos presentando un falso rostro de Dios y será especialmente urgente salir a buscarlo. Como dice la primera escritura, buscad al Señor. Contamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Dejemos que Dios nos encuentre y vayamos a su viña. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Crea un solo